O sea, nuestras vidas en el libro de Daniel, capítulo 7, le envía este sueño a este terreno. No sé si logro ver aquí. Y nos muestra que hay 10 reinos que se unificarán, ¿no? Pero antes vamos a recordar que bajo el Imperio Romano, bajo el dominio del Imperio Romano, hubo gran persecución a los cristianos, ¿no? Fueron muchos años, fueron perseguidos, maltratados, vejados, ¿no? Y en ese tiempo no se defendían los derechos humanos, no habían organizaciones internacionales para la protección de los derechos humanos. Las dos más grandes persecuciones que se vivieron bajo este imperio fue la que estuvo bajo el gobierno de Nerón y la de el gobierno de Domiciano, ¿no? Que ocasionó pues el destierro de Juan a la isla de Patmos. Este imperio era un imperio sediento de poder, ¿no? Y bueno, en el contexto histórico encontramos cómo el imperio romano, con el paso del tiempo, con el paso de los años, fue cayendo, y sobre todo por su propia estructura interna y la falta de unidad. Es un reino que terminó siendo dividido, ¿no? Vamos a la palabra en Ezequiel 12:25, donde el Señor ya lo había profetizado, porque las palabras, todo el Antiguo Testamento es la profecía de lo que había, y lo que iba a suceder. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de toda la escritura. En Ezequiel 12:25 el Señor dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará más. El imperio tuvo una caída visible. Hubo quienes intentaron levantarlo, Calamarno y Napoleón trataron de restaurar el imperio, pero todo fue en vano. Y por eso nos damos cuenta que el cumplimiento de la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, muestra claramente la caída de este imperio, ¿no? Y reconozcamos, viendo a Europa Occidental, la situación en la cual vive actualmente, y bueno, también yo quisiera comentarles, ¿no? Desde un ámbito eh, legal, desde un ámbito político criminal, desde un ámbito profesional, cómo ha venido Europa abrazando algunas políticas, algunas tendencias que han ido contra Dios, ¿no? Hemos visto cómo cada día se va negando la existencia de Dios, como a veces y en algunos contextos o eventos internacionales, ¿no? Ahora los cristianos están volviendo a ser acallados, ¿no? Y no ha dejado de suceder, sino que vemos que en estos tiempos hay una nueva forma de persecución, ¿no? Que es la mordaza. Que vemos que las leyes incluso no permiten que las personas oren fuera de los centros de planificación familiar, ¿no? Vemos que hay incluso sanciones penales para los que somos ministros de la palabra o aquellas personas que de alguna manera intentamos llevar la palabra de Dios. Sabemos lo que sucede en Medio Oriente con los cristianos, pero créanme, amigos, que por ejemplo, estando aquí en España, abrir un local para adorar a Dios es algo tan difícil, ¿no? Que las autoridades y que el tema administrativo está totalmente sesgado. Es difícil poder lograr abrir un lugar. Sin embargo, todos los días se abren
¿no? Bares, discotecas, alternes y diferentes lugares donde el hombre sacia sus deseos carnales, ¿no? Pero el tema espiritual cada vez está siendo más, de alguna forma, vetado, ¿no? Vetado. Y hay políticas que se han ido implementando en contra de los cristianos hoy en día. Volviendo al tema del Imperio Romano, este imperio no tuvo sucesores. Sin embargo, tenemos una fecha emblemática sobre la unión de estos imperios y por eso es que nos vamos a recordar la profecía de Daniel en el libro de Daniel 7. No sé si alguna de las hermanas me puede ayudar con la lectura y está con nosotros alguna de las hermanas con su Biblia en mano para poder leer el sueño que tuvo Nabucodonosor al momento de describir la situación que hoy en día podemos entender que sucedió. También Daniel 2, 41, 42. Vamos primero a Daniel 2, 41, 42. Y en el nombre del Señor Jesucristo meditamos en esta palabra. La palabra de Dios dice, Daniel 2, 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es una revelación que el Señor nos da para estos tiempos. Todos sabemos que la profecía del libro de Daniel nos muestra lo que ha de suceder en estos tiempos y que lo estamos viviendo, el pleno cumplimiento. Hace un momento hemos leído Ezequiel, donde el Señor manifiesta que aquello que debe ser, debe colapsar, debe cesar, es así como Él lo ha predestinado y es así como sucederá. Y sucedió con el Imperio Romano. Pero aquí en el sueño de Nabucodonosor nos damos cuenta que hay la presencia de una revelación mayor sobre los tiempos que vamos a ver. ¿De qué tiempos estamos hablando? El contexto, queridos hermanos, del tiempo de la llegada del anticristo, ¿no? De aquel salvador, de aquel pacificador, de aquel hasta cierto punto le van a dar el reconocimiento de ser la autoridad máxima, ¿no? Y ahí es donde vamos a ir a aterrizar todo lo comentado en un solo imperio, ¿no? Si bien habíamos dicho que el imperio romano no tenía sucesores, en la actualidad, basándonos en el de Daniel 2, y nos ahondamos en el contenido, ¿no? de este sueño, de esta revelación en esos 10 reinos. Y se levantarán al final de los tiempos y como vemos serán sólidos, serán como hierro, pero tendrán también una parte de Roma, amigos, siempre ha sido conocida como la máquina de hierro. Como les decía, no tuvo sucesor, pero actualmente tiene un imperio o un dominio religioso, ¿no? Tiene un dominio religioso. Roma tiene pues el Vaticano. Es decir, que el imperio se levantará en los últimos días. Y contrastando la palabra de Dios y la revelación de la profecía del libro de Daniel con la actual situación de Europa Occidental, ¿no? La palabra nos muestra que todos sabemos que posguerra hubo la unión de la Comunidad Europea, el mercado común europeo,
para evitar que se vuelva a cometer esas vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y se firma el Tratado de Roma, en el cual participan países como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia. Nace una nueva era, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos meditando en las profecías que el Señor nos ha entregado en el libro de Daniel 2 y 7. Y si nos damos cuenta, la Comunidad Europea es un nuevo imperio. Es un nuevo imperio muy poderoso, un imperio que actualmente en el cual nosotros quienes estamos aquí en Europa, porque sé que también hay hermanas o familia de fe que están conectándose desde Latinoamérica. Quienes estamos en Europa conocemos la situación actual y obviamente el tema político, social, ¿no? Mercantil, el tema de la unificación de la moneda, toda la situación que ha impactado a través de la unificación de Europa y de los países europeos. Inicialmente fueron 6 naciones y actualmente son 12 países que forman parte de esta comunidad europea. Tienen pues un mismo mercado, una misma moneda, no tienen fronteras y esto lo conocemos claramente, ¿no? Es una comunidad económica muy poderosa que se abre paso para prestar servicios, para que entre ellos pues puedan establecer medidas, leyes que puedan luego ser traspuestas por los estados y tienen también su organismo unificado, ¿no? Su organismo, el Consejo Europeo, que es realmente el organismo uno de los más importantes que permite que salgan de ahí tanto las políticas para cómo se va a ir desarrollando, ¿no? La conducta o el comportamiento de cada uno de los países de cara a esta unificación, de cara a esta comunidad común de mercados, ¿no? Y obviamente también tienen los beneficios, ¿no? Que son los aranceles, que son la cooperación que existe, ya son como un solo Estado. Y realmente la palabra de Dios nos muestra que hay imperios que han sido enemigos de Dios. Ha habido en la antigüedad imperios que han sido enemigos de Dios. Disculpas que se me ha escapado ahí unas comillas. Las profecías del Señor se cumplen y en estos tiempos estamos viendo cada vez más cómo se van cumpliendo. Hay imperios que se autodenominan enemigos de Dios, desde las políticas que implementan. Yo les puedo dar una visión sobre el panorama, como les decía hace un momento, de todo lo que se ve a nivel de la mordaza hacia los cristianos, ¿no? De la persecución muy sutil que está empezando a haber en algunos países. Ya les digo que es muy difícil, muy difícil. Tienes que poner que eres una asociación o que vas a hacer algún trabajo como si fuese una asociación o una organización, pero como iglesia no te quieren dar las licencias de apertura, ¿no? Tenemos políticas, las políticas como el aborto, ¿no? Donde muchas mujeres hemos sido llamadas a proclamar vida. Hace poco una hermana hablaba de eh, el valle de los huesos secos, y cuándo debemos nosotros proclamar vida, ¿no? Me ha tocado estar en esos contextos y orar por mujeres, incluso personas que trabajaban en estos centros abortivos, pero se permite abiertamente. Son políticas humanistas que van contra Dios. No es algo que yo esté afirmando, es algo que está evidenciado en ese establecimiento de políticas que van contra los valores y principios cristianos fundamentados en la palabra de Dios. La eutanasia, los temas de género. Y nosotros somos temerosos de Dios cuando hablamos de
de la palabra de Dios, nos adherimos a lo que el Señor nos ha enseñado y nos muestra, y somos firmes defensores de su verdad. Y no podemos callar. Y el Señor nos ha mandado a ver a todos con los ojos de amor, ¿no? Como Jesús vería a cada persona. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a consentir algunas políticas o algunos, algunos desarrollos en pro de beneficios humanos y no de la soberanía y la veracidad de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor ya nos había advertido de estos últimos tiempos, pero se levanta el gigante dormido, está despertando ese imperio a partir del Tratado de Roma, en adelante de la formación de la comunidad de los países que se han establecido como un solo gobierno, nos muestra una profecía cumplida, ¿no? Y si bien ahora tenemos 12 estados y al principio fueron 6, se van a levantar 10, dice la palabra, ¿no? El actual mercado europeo se encuentra en un periodo de quiebra y de crisis, ¿no? Y esto es profético, ahí está el sueño. Ya sabemos que la palabra de Dios nos muestra lo que iba a suceder, ¿no? Lo que iba a suceder, y nosotros lo estamos viendo cumplirse diariamente. El panorama que está reinando en este momento es simplemente el panorama que permitirá la llegada del anticristo. Para que sobresalga, como les decía al principio, el poder de administrar y resolver el problema, este conocido pacificador, ¿no? Este hombre que tendrá algunas características peculiares, y lo vamos a encontrar en Apocalipsis 13:34. Si alguna de las hermanas ya lo tiene, ya lo encontró antes que yo, damos lectura a lo que dice la escritura aquí en Apocalipsis 13:34. Pastora, lo leo. Adelante. Apocalipsis 13. ¿Y qué versículo? Nos habla de las dos bestias, del 3 al 4, perdón, aquí está. Del 3 al 4. Sí. Ok, dice, una de las cabezas de las bestias parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Amén, gracias. El dragón sabemos que es Satanás en la escritura y la bestia es el anticristo. Y así se le denomina en la escritura, ¿no? El libro de Apocalipsis nos revela quiénes son estas dos bestias y cuál es el momento en el que va a aparecer el anticristo en el contexto histórico, ¿no? Y va a tener control absoluto de la economía mundial, va a aparecer como esta persona que administra, que pacifica, que resuelve problemas. Apocalipsis 13, versículo 17 nos muestra, y dice la palabra de Dios, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número o su nombre. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, no, es cumplimiento de la profecía. Y veremos cómo, con el paso del tiempo, todo como en su momento se cumplió la caída de un imperio, el día y la hora solo el Señor lo sabe, pero llegará el momento en el cual veamos, ¿no?, que va a haber un imperio que surge de esta unión, ¿no?, de este mercado común que inicialmente tenía fines pues
mercantiles, vamos a ver que hay una potencia también mercantil, hay una importante protección militar, ya lo hemos visto, ¿no? Con toda la situación que se está viviendo de guerra y los sonidos o albores de guerra, ¿no? Estamos escuchando ya que algunos países están organizando a sus sociedades para que estén preparados para lo que ha de venir. ¿Acaso todo esto no nos es familiar? Ahondaremos cada uno de nosotros en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque Daniel es al Antiguo Testamento, un libro profético, como Apocalipsis al Nuevo Testamento. Y tenemos que prestar especial atención a estos dos libros en el sentido de que vamos viendo cómo se va cumpliendo y se va interrelacionando aquella revelación que Dios nos dio a través de sus profetas para poder estar preparados, para que podamos estar velando con las lámparas encendidas, siendo conocedores de los tiempos. Y, y hay pesar en mi corazón cuando hablo de las cosas que están sucediendo en esta comunidad europea, en estas naciones, ¿no? Pero es como lo que el Señor ya tenía predestinado, es como lo que hemos visto que ha pasado con el pueblo de Dios, ¿no? Alguien que salga a decir, a comentar que el pueblo de Dios iba a ser perseguido, que el pueblo de Dios iba a suceder tal o cual cosa, que iba a sufrir, que iba a ser entregado, ¿no? Como vimos, y que Babilonia iba a gobernar. No es algo que es pensamiento de hombre, no es algo que nace de alguna percepción humana, es pleno cumplimiento de las profecías de Dios. Y el Señor ya ha establecido en los tiempos lo que ha de suceder. Hermanos, hermanas, debemos estar alertas, preparados y entender que el Señor tiene pleno control y dominio de todo lo que está sucediendo y veremos cómo llegará nuestro Señor, dice la palabra, ¿no? Que vendrá con sonido de trompeta y Él vendrá por su iglesia pura y sin mancha y habremos quiénes seremos aquellos, ¿ya? Y lo confieso en el nombre de Jesucristo, quienes estemos presentes y habiendo lavado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. La iglesia guarda la llegada de nuestro Salvador, pero mientras tanto se está cumpliendo cada una de las profecías que han cumplido antes y se vienen cumpliendo ahora. Así que en el nombre de Jesucristo, el Señor guarda a su pueblo y el Señor nos envía a llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos, como dice la palabra de Mateo también, que vendrán tiempos de tribulación y vendrán grandes angustias y sufrimientos, pero la iglesia del Señor será arrebatada. Le doy muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este tiempo conmigo, a que podamos detectar cómo las profecías del Señor se van cumpliendo, cómo nosotros como iglesia debemos aguardar la llegada de nuestro Salvador y cómo debemos prepararnos para hacer o cumplir ese supremo llamamiento, esa misión o esa gran comisión, ¿no? Y que yo creo que es una de los fundamentos de esta preciosa obra o ministerio, que es llevar la palabra de Dios a toda criatura, ¿no? Mateo 28:19, y hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones, dando la vida por ellos o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Nos dice el Señor, no tengamos miedo de los tiempos que vienen. Hoy meditamos para identificar, ¿no? Y no ser engañados, porque dice la palabra también que algunos incluso de los escogidos al final pueden ser extraviados, ¿no? Pero nosotros guardemos la palabra, permanezcamos en el Señor, porque el Señor
guarda a su pueblo y sigamos meditando en las escrituras y en las profecías que el Señor nos deja a través de su palabra. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y espero que haya sido de edificación. Y en el nombre de Jesús bendigo cada una de sus vidas y me acompañan a orar. Oramos, ¿sí? Sí. Padre Santo, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, por haber abierto, Señor, nuestro entendimiento, Padre, para conocer lo que había sucedido, Señor, y lo que ha de venir, para saber, Señor, que tu iglesia, Padre, no puede ser engañada, Señor, que debemos aguardar, Padre, la llegada de nuestro Salvador, pero que sobre todo, Señor, debemos identificar a la bestia, al anticristo, Señor, y no ser extraviados, Señor. Debemos predicar tu palabra, llevar las buenas noticias de tu evangelio de salvación, Señor. Padre, debemos nosotros cumplir esa misión que tú nos has dado, así, Señor, ese llamamiento y cumplirlo, Señor, hasta el último aliento de vida. Amado Dios, inunda nuestros corazones, Señor, inyéctanos, Padre, de ese amor por las vidas para poder llevar, Señor, tu palabra, para poder romper cadenas, liberar al cautivo, Señor, abrir camino en el nombre de Jesucristo, Señor, siguiendo las pisadas del autor y consumador de la fe. Gracias te damos, amado Dios. Bendice, Señor, este ministerio, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido reunirse. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén